Queridos amigos de YouTube, antes de comenzar a hablar en contra del aborto y a favor de la vida, quiero que hagamos una pequeña consideración. Somos seres racionales, eso quiere decir que poseemos una inteligencia que es capaz de conocer la verdad con mayúsculas, la verdad absoluta, y poseemos también voluntad, con la cual podemos amar el bien absoluto, el bien con mayúsculas. La verdad y el bien absoluto son Dios, y Dios es uno y trino. Como somos seres racionales, entonces, en este tema del aborto, les propongo que nos guiemos por argumentos estrictamente racionales, porque si nosotros nos dejamos llevar por argumentos irracionales, emocionales, voluntaristas, no solo nos apartamos de aquello que nos caracteriza, que es la racionalidad, sino que caemos presas fácil de posiciones ideológicas que, por definición, excluyen a la razón. Desde un inicio, tenemos que decir que todos los argumentos a favor del aborto son de orden irracional. Pertenecen a una ideología, la ideología de la muerte. Todos los argumentos favorables al aborto, sin excepción, son argumentos ideológicos y por lo tanto irracionales. Lo que vamos a tratar de hacer es de rebatir la argumentación irracional y emocionalista favorable al aborto para dar una argumentación racional a favor de la vida del niño por nacer. Una pequeña otra consideración que podemos hacer es que hemos dicho que no podemos usar argumentos irracionales, es decir, los que están por debajo de la razón. Vamos a usar argumentos racionales, pero sí es lícito usar argumentos suprarracionales, que son no contrarios a la razón, no son irracionales, sino superiores a la razón humana. Esos argumentos suprarracionales vienen de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, vienen de Dios. Bien, pero nos vamos a concentrar en los argumentos racionales propiamente. Vamos a tocar 3 puntos. ¿Cuál es la posición de la Academia Nacional de Medicina con respecto al inicio de la vida humana? En el punto 2, ¿cuál es la condición de persona humana del cigoto? ¿Por qué decimos que el cigoto es persona humana? Y el punto 3, la exposición de las falacias de los argumentos abortistas. Un último punto sería qué hacer frente al aborto. Primero entonces la posición de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Argentina afirma que la vida de la persona humana comienza en el momento de la fecundación. Y la fecundación se inicia cuando el espermatozoide se adhiere al revestimiento extracelular del ovocito, que se llama zona pelúcida. Es decir, acá da inicio a la vida un nuevo ser humano. Comienza a vivir un nuevo ser humano. Y ese inicio de una nueva vida se produce en el momento de la fecundación del óvulo, y es una evidencia científica. Dice así la Academia Nacional de Medicina en su declaración del 23 de septiembre de 1995. La puesta en marcha del proceso de formación de una vida humana se inicia con la penetración del óvulo por un espermatozoide. La nueva célula restante, cigoto, contiene su propio patrimonio cromosómico, donde se encuentra programado biológicamente su futuro. Y de este hecho científico, con demostración experimental, es así tanto dentro como fuera del organismo. Es decir, la Academia Nacional de Medicina nos dice que la vida humana comienza a formarse en el momento en que del ingreso del espermatozoide en el óvulo. Esa nueva célula que se llama cigoto ya es un nuevo ser humano. Entonces, el punto que sigue es: ¿qué es este cigoto? ¿Qué es este cigoto al cual nos estamos refiriendo? ¿Es solamente una célula o es algo más que una célula? Vamos a ver que es algo mucho más que una simple célula.
El cigoto o embrión unicelular es el resultado, como hemos visto recién, de la fusión de los gametos sexuales materno, el ovocito, y paterno, el espermatozoide. Cada uno de los gametos sexuales posee 23 pares de cromosomas y cuando se fusionan restituyen los pares de cromosomas normales que son constitutivos de toda célula humana. Aportan los cromosomas somáticos y los cromosomas sexuales, que son los que determinan la sexualidad del nuevo ser. La carga cromosómica aportada por los gametos paterno y materno configuran la totalidad del depósito del material genético, que se llama genotipo, del nuevo individuo, el cual se expresará externamente, fenotipo, a medida que transcurre el tiempo. Pero nada de lo que está genéticamente expresado, el fenotipo, será agregado a lo genéticamente constituido, que es el genotipo, desde el momento de la fecundación. Es decir, en el momento de la fecundación se reconstituye el material genético del nuevo individuo, que son los 46 cromosomas, incluidos los cromosomas sexuales. Este material genético se llama genotipo. Luego, ese material se va a desenvolver, digamos así, entre comillas, a lo largo del tiempo de vida del nuevo individuo, y el genotipo desenvuelto y expresado visiblemente es lo que se llama fenotipo. La altura, el color de cabellos, el color de ojos, etc., el color de piel. Todo lo que va a ser el individuo desde el punto de vista somático está contenido en el genotipo, en el momento en el que se forma el cigoto, en el momento en el que el espermatozoide se une con el ovocito. No hay ningún momento posterior en el que se le agregue algo cuantitativo o cualitativamente distinto a lo que ya está constituido en el cigoto. Es decir, no hay nada que se agregue posteriormente que haga que esa célula comience a ser en algún momento lo que no era, porque ya es desde un inicio. Ya es un ser humano desde un inicio. Dice así un autor: lo que somos biológicamente los adultos no es esencialmente otra cosa que lo que fuimos como óvulos fecundados. El cigoto entonces es una célula, como hemos dicho, pero es un embrión al mismo tiempo. Es un embrión unicelular. Es un embrión que tiene el tamaño y la forma de una célula, pero es un embrión. Ya es algo totalmente distinto a la constitución genética de la madre y a la constitución genética del padre. Algunos distinguen de forma errónea un estadio denominado preembrionario hasta el 14º día, luego de lo cual sería embrión propiamente dicho. En relación al embarazo, unos distinguen la gestación, que iría desde la fecundación hasta la implantación. Cuando se implanta daría lugar el embarazo. Pero esta distinción, como acabamos de ver, es irrelevante en cuanto a la consideración del estatuto biológico y metafísico del cigoto, porque el cigoto ya es una persona humana, sea embrión o preembrión, como le quieran llamar. Preembrión hasta el 14º día, o embrión a partir del 14º día. Desde el instante mismo de la fecundación del espermatozoide ya es un ser humano. Y en cuanto a la distinción entre gestación y embarazo, también es irrelevante, porque antes o después de la implantación el cigoto es ontológicamente un ser humano. Es una vida humana, presenta cromosomas humanos, es una vida humana, es un ser humano, y no hay nada que tenga cromosomas humanos, que sea una vida humana, que sea un ser humano y que no sea una persona humana. Entonces el cigoto es una persona humana, tiene el tamaño de una célula, pero es una persona humana. Lo más particular es que este embrión es unicelular, es decir, tiene la forma y el tamaño de una célula, pero es un embrión. Tiene un genoma que es propio y particular,
resultado de la combinación de los genes de los gametos paternos, pero es totalmente distinto al genoma de los padres. Es un genoma propio, particular, formado por la fusión de los gametos paterno y materno. Es una recombinación de las cargas genéticas que aportan los gametos paterno y materno. El dato científico y biológico establece entonces que el cigoto es ya un individuo humano y por lo tanto es una persona humana con derechos. La Conferencia Episcopal Argentina, en su declaración No una vida sino dos, del 18 de agosto de 2011, dice: la biología manifiesta de modo contundente a través del ADN con la secuenciación del genoma humano que desde el momento de la concepción existe una nueva vida humana que ha de ser tutelada jurídicamente. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental. Es decir, en el cigoto ya está contenida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo. Que el niño deba después desarrollarse durante 9 meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos, porque el ser humano comienza con la fecundación. Desde la fecundación y constitución del cigoto, durante 9 meses, el periodo intrauterino, esta célula va a ser el mismo, único, irrepetible y completo ser humano que va a desenvolver la información de su genoma para convertirse de embrión unicelular en niño a término. Dice un autor: después de la fecundación no puede señalarse ningún momento de cambio radical que autorice a opinar que ahí empieza la vida humana. Es una arbitrariedad incompatible con conocimientos elementales de neurobiología y de embriología. Es decir, es absolutamente científico afirmar que con la fecundación ya se inicia un nuevo ser humano. No hay desarrollo cuantitativo y cualitativo a partir del cigoto que permita señalar un momento posterior en el que se acceda a la condición humana. Es estrictamente científico afirmar que en el cigoto y en sus fases ulteriores de transformación existe ya potencialmente un nuevo ser humano. Es absolutamente científico, es decir, es un argumento racional, afirmar que en el cigoto ya existe un nuevo ser humano. Lo acientífico, lo irracional, es afirmar lo opuesto. Es decir, ese cigoto no es ser humano, es ser humano a partir del día 14. Se puede hablar de embarazo solamente cuando se implante. Es absolutamente acientífico, irracional decir esto. Decir que a partir del 14º día ya es un embrión y antes es un preembrión. No tiene sustento científico. El último punto: ¿cómo responder a los argumentos abortistas? Primero, desde el inicio, considerando lo que hemos dicho, que el cigoto ya es un ser humano, es una vida humana, tiene genes, cromosomas humanos, es una vida humana, un ser humano y por lo tanto una persona humana, ya desde ahí. Otro argumento es la capacidad de sufrir que tienen los embriones a partir de un estadio muy temprano como el de la quinta semana. Se ha hecho estudios por embriología que afirman que ya a partir de la quinta semana ya puede experimentar sensaciones y reacciona a estímulos de todo tipo. Estímulos sonoros, táctiles, gustativos, y reacciona por supuesto al dolor. Esa es la respuesta 1. Otra falacia abortista es que los abortistas dicen que el embrión es un coágulo, es un grupo de células, y en el colmo de la inversión de los valores, en lo más perverso que he visto en mi vida, es afirmar que el aborto es un derecho humano, es un derecho de la mujer, tal como lamentablemente figura en la guía del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, firmada por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Este documento, la guía del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, es una guía de atención de abortos no punibles, consta de 72 páginas
y supuestamente actualizaba la guía a la sentencia de la Corte Suprema en relación al aborto, pero va mucho más allá porque legaliza el aborto libre sin causa de facto y lo considera un derecho de las mujeres. Esto es lo que me refiero, que es una aberración considerar al aborto como un derecho. Gracias a Dios esto se vetó, pero jamás se puede considerar que el aborto es un derecho. La madre no tiene derecho a matar a su hijo. O sea, eso es, creo, no sé si los más grandes abortistas pueden tomar conciencia de lo que están diciendo, ¿no? Que una madre tiene derecho a matar a su hijo. Eso es contrario a la razón humana. Otro argumento erróneo, otro argumento falaz del aborto es que si se legaliza el aborto se disminuye la mortalidad materna, lo cual eso es falso, porque está demostrado que en los países en los que ha sido legalizado el aborto, no solo no reduce las tasas de mortalidad materna, sino que no contribuye en nada a la salud de la mujer y tampoco disminuye su incidencia. Y por el contrario, aumenta la mortalidad materna porque muchas mujeres mueren en el parto, sea legal o ilegal, mueren en el parto, y aumenta la morbimortalidad de la mujer porque por el síndrome posaborto, ¿no? Que muchos psicólogos comparan a el estrés sufrido o al trauma sufrido en una guerra, tanto para la madre que aborta como para el padre que sabe que su hijo ha sido abortado. Otro argumento falaz, erróneo, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Sí, podemos decir, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Si quiere donar un riñón, puede donarlo. Si quiere donar los 2 riñones, los puede donar a los 2. Si quiere donar su estómago, lo puede hacer. Tiene derecho sobre su cuerpo, pero no tiene derecho sobre el cuerpo del hijo. Y como hemos visto, el cigoto ya es un ser humano, es una persona, aunque tenga el tamaño de una célula. Y aunque durante un tiempo sea solamente un grupo de células, pero es un ser humano, una persona humana, es el hijo de la mujer, ese cigoto, esa célula, es el cuerpo de su hijo, y ella, la madre, no tiene derecho sobre el cuerpo del hijo, no tiene en absoluto derecho sobre el cuerpo del hijo, y tampoco tiene derecho sobre la vida del hijo. Entonces es un argumento totalmente erróneo decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, intentando decir que con eso puede abortar. No, porque tiene derecho sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo del niño. Otro argumento es que la ley obliga a dar a luz a un hijo no deseado, y se responde que no se puede matar un hijo por el hecho de que no se lo desea. Otro argumento es que la mujer sufre una injusticia al pretender que su embarazo llegue a término, y si es una relación no consentida, y si consideramos que es una tragedia, ¿no es cierto?, que suceda una fecundación no consentida, no deseada, esto no se soluciona para nada con otra tragedia, que es el asesinato del niño concebido. Es decir, una tragedia no se soluciona con otra tragedia. También, si es niña o adolescente, no se estaría comprometiendo su futuro. La respuesta es la misma. Un asesinato no resuelve, sino agrava casi al infinito el trauma primario de la violación, y la solución también es similar a la primera. Otro argumento es que estaría justificado el aborto si está en riesgo la vida de la madre, y eso se puede decir con toda seguridad, con toda certeza, que con el nivel actual de los conocimientos médicos y científicos no existe ninguna patología en la madre que no pueda curarse, y que haya que recurrir al aborto para curarla. Primero, porque por el nivel de avance científico, o sea, cualquier patología que presente la madre, una cardiopatía,
estenosis de la válvula mitral, cualquier tipo de patología, eclampsia, hiperemesis gravídica, cualquier tipo de patología que presente la madre es absolutamente curable sin recurrir al aborto. Y por otro lado, recurrir al aborto es actuar en forma anticientífica, contraria a la ciencia médica, porque se está matando a un niño para tratar de solucionar una enfermedad. La muerte del niño nunca soluciona nada, nunca cura nada, porque el aborto no es una enfermedad. Ese es otro error, considerar que el aborto es una enfermedad. De ahí que la expresión aborto terapéutico, aborto profiláctico, sea un agravio a la ciencia médica y a los médicos que verdaderamente practican la medicina, porque es una contradicción en los términos, el decir aborto terapéutico. El aborto no cura nunca nada, el aborto es matar a un niño. El aborto es sinónimo de homicidio, pero no de terapia, porque el embarazo no es una enfermedad y no se cura matando al niño, no se cura abortando. El embarazo no es una enfermedad que se cura abortando. Entonces, no tiene sentido hablar, de un aborto terapéutico o aborto profiláctico. En el caso en el que la madre sea portadora de una enfermedad grave, como por ejemplo una neoplasia, un cáncer, ahí pueden suceder dos cosas: que la madre decida no recibir la medicación para llegar con el embarazo a término, lo cual ha sucedido en muchas ocasiones. Un caso es Yana Beretta Mola, la santa, que no quiere la curación de su cáncer, prefiere suspender el tratamiento quimioterápico para que su niña pueda nacer. Y la otra posibilidad es que con el consentimiento de la madre se intente curar el cáncer y se haga una intervención, pero sabiendo que se corre el riesgo de que se puede provocar o inducir un aborto espontáneo, pero la intención nunca es el aborto, sino la intención es curar a la madre. Que el aborto se produzca, eso es secundario, pero nunca, jamás en una enfermedad que sufre la madre, la intención primera es abortar para curar la enfermedad. Es algo absurdo, es algo que no existe en la medicina. El médico que hace eso no está actuando científicamente. Entonces jamás de los jamases, una enfermedad de la madre se va a curar con el aborto. Un caso gravísimo que es, por ejemplo, el desprendimiento placentario, parcial o total, se interviene como si fuera amenaza de aborto, se trata como una amenaza de aborto. Se busca de impedir tanto la hemorragia, en el caso del desprendimiento de placenta, como el aborto. Si se produce el aborto y el feto es no viable fuera del útero, se produce la muerte del niño. Pero lo que se intenta siempre desde el punto de vista médico es salvar la vida de la madre sin atentar contra la vida del hijo. O sea, jamás, no existe un caso en la medicina, en la ciencia médica, en la cual la mujer presente una patología que se cura eliminando al niño, abortando al niño. No existe en la medicina. Bien. Por último, ¿qué hacer frente a este drama del aborto? Una de las primeras cosas es, primero, refutar estos argumentos falaces, después actuar sobre las causas, la educación en la castidad, en la pureza, que empieza en la familia, no en el Estado. Empieza en la familia y luego continúa en la parroquia. La educación en la pureza, en la castidad, el noviazgo solo a partir de una edad en la que los jóvenes posean una cierta madurez, 16, 17 años, respetando siempre lo que la Iglesia nos enseña acerca de la pureza del cuerpo y del alma.
previniendo entonces actuando de esta manera. Una vez que ya está el niño concebido, hacer tomar conciencia a la madre que no es un grupo de células, que no es su cuerpo, porque su cuerpo es el riñón. Si quiere puede donar el riñón, no hay ningún problema, pero su cuerpo, el embrión, no es su cuerpo. El embrión es su hijo. Y esas células que forman el embrión son el cuerpo de su hijo, y ella no tiene derecho sobre el cuerpo de su hijo. Sí derecho sobre su cuerpo, pero no sobre el derecho sobre el cuerpo del hijo. No es un grupo de células, no empieza a ser embrión a partir del 14º día, porque empieza a ser embrión unicelular desde el momento de la fecundación del espermatozoide al ovocito, y que no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna enfermedad, absolutamente ninguna, que se cure matando a un niño por nacer. No existe en la literatura médica. Y quienes actúan así lo hacen en forma contraria a la ciencia médica. Y que por lo tanto no existe el aborto terapéutico, profiláctico, es un contrasentido, es algo absolutamente contrario a la razón. Por eso la insistencia al inicio de que utilicemos argumentos racionales, y lo que sea irracional lo dejamos de lado. Entonces, todos estos argumentos a favor del aborto, todos, sin excepción, son irracionales, acientíficos, carentes de todo sustento científico. Entonces, hay que plantear el drama del aborto en sus términos adecuados. Desde la concepción, por la fecundación del ovocito, por parte del espermatozoide, el niño por nacer es persona humana, y el primer derecho humano inalienable es el derecho a la vida, al igual que cualquier otro ser humano, independientemente de la edad que tenga el ser humano, así tenga un día, horas de concebido, así tenga 20, 40, 60, 80 años, el primer derecho de todo ser humano es el derecho a la vida. Y lo mismo, este derecho a la vida es el derecho que tiene el niño por nacer, que no es un grupo de células, lo volvemos a decir, es un niño. No es una célula, es un embrión unicelular. El cigoto es un embrión unicelular. Si ese embrión es una persona humana, una persona cuyo cuerpo es una célula, pero es una persona. Tiene cuerpo y tiene alma infundida por Dios. Eso ya es competencia de la teología, pero es así. La auténtica solución para el aborto radica en combatir las causas que lo generan, que es esta revolución sexual que todo lo permite, y no tener en cuenta las leyes de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. En eso hay que trabajar. Hay que combatir las causas que lo generan. El aborto no se soluciona eliminando a niños inocentes en el vientre materno. Somos la voz de los niños por nacer, y les decimos a los que nos quieren matar: queremos vivir.